Sí, con nuestra invitada, como les decía, estuvo aquí hace un par de meses acompañándonos y hoy está nuevamente a propósito de este tema de fantasmas, de energías, de seres del más allá. Candy Delgado. Candy, bienvenida. Gracias. Hola, Candy. Gracias. ¿Cómo están? Bien, qué gusto recibirte nuevamente aquí con nosotros. Y a mí me alegra estar con ustedes nuevamente. Bueno, Candy, la vez que nos acompañaste, nos contaste pues varias experiencias y sobre todo en esa oportunidad de percibir lo que pasa pero en el presente, de ver esas energías y lo que le puede ocurrir a las personas. En esta oportunidad estamos más enfocados a esos seres del más allá, a esas personas que se van pero que de alguna manera se siguen manifestando. Sí. Recuerdan que la vez pasada hablamos de cómo cuando los seres humanos no estamos preparados para ver a un espíritu físicamente, ¿no? Ellos a través de los sueños nos dicen y se manifiestan y nos dicen sus mensajes. Precisamente tuvimos dos sueños de... Es que sabes que tú estuviste y yo no estaba. Sí. No te puedo contar. estamos en Valledupar. Sí. Pero Candy, ¿cómo hace para identificar si el sueño es simplemente un sueño, esos que uno tiene porque piensa mucho en una persona o porque uno quiere mucho a alguien? ¿Y cómo hace uno para saber que sí le están enviando un mensaje? Específicamente. Te podría decir, sí, no es difícil. No es difícil. No es difícil. Te podría dar ejemplos de muchísimos sueños donde las personas les tocó a sus seres queridos hablarles a través de los sueños. Inclusive en el sueño no hablan, hay imágenes, posiciones y pues yo simplemente interpreto ese mensaje. Pero por ejemplo te puedo decir, yo no sé si lo dije la vez pasada, a mí me escribió una persona de Buenos Aires, estaba muy preocupado porque un amigo, un compañero de trabajo se fue a España de vacaciones y se mató en un accidente. De él tengo dos sueños con seres que habían fallecido y que fueron, los mensajes fueron exactos. Él me decía que no sabía por qué se le aparecía tanto en sueño, que le mostraba como un edificio blanco, que había una palabra como una S, y que él no sabía qué hacer, porque todos los días. Y resulta que me contó, además de que el señor no lo habían podido repatriar los restos, porque no había cómo, no había dinero. Claro. No había dinero para repatriar los restos. Resulta que en el mensaje yo le dije, ¿qué significa la palabra Santander para ustedes? Entonces me dijo, no, ese es el banco donde todos tenemos la cuenta. Entonces, bueno, para resumirles, el señor les estaba diciendo que había una póliza que él había tomado en ese banco, en ese edificio blanco, que era por 32.000 euros y que servía para repatriar los restos de él. Ay, qué vaina. Después de un mes lo pudieron hacer, la póliza existía. Y a través de ti lograron sí, no, él eso. siempre, esa persona es muy sensible. Esa persona siempre, el otro sueño, no sé si lo expliqué también, soñó con el cuñado que se mató en un accidente. Fíjate, te das cuenta de que ese señor... Una línea trágica. Son muertes violentas, sí. Y él percibe con las personas cercanas. Se mató en un accidente el cuñado y él decía que en el sueño pasaba por una esquina en su carro y la persona le decía, adiós vago, o sea, su cuñado le decía, adiós vago, y él me decía, Candy, él era un caballero, él era incapaz de decirme a mí vago, y que llegaba a la casa en ese mismo sueño y lo encontraba desnudo en la cama, sin brazos, y en los genitales una sutura, no había genitales. Entonces él me decía, yo estoy muy asustado, ¿qué significa? Generalmente cuando yo doy los mensajes de los sueños no explico las imágenes, pero acá yo creo que es necesario que explique las imágenes. Para poder entender, claro. Entonces, claro, cuando él le decía, como cuando él te dice a ti, adiós vago, no te está insultando, te está diciendo en el tiempo que te sobre, en el tiempo que te quede libre. Cuando tú llegas a tu casa y lo ves sin brazos, te dice, ya yo no estoy en este plano. Yo no soy capaz con esa imagen, desnudo, pues vulnerable, no puede hacer nada. Los genitales, un hijo de él está en problemas. Por favor, verifica. Me dice el señor, me escribió a las 24 horas, me dijo, fui donde mi hermana, visité la casa y le pregunté que si estaba pasando algo y me dijo que a los 3 días de haber muerto su cuñado, el hijo mayor se había ido y estaba en la droga. Entonces lo único que le pedía era ayuda a mi hijo. Y fue el mensaje que yo le puse, tienes que ayudar al hijo, a la familia. Oye, Candy, una pregunta. ¿Hay regiones específicas, por ejemplo, en nuestro país, en donde hay más manifestaciones de este tipo?
Bueno, eso es una cosa que yo quiero aclarar, fíjate que me pasa. Lo digo porque como yo soy costeño igual sí, que tú sí. y siento que hay muchas historias que vienen más un poquito como cercanas a esa Igual región, que en Antioquia. pero a lo mejor será que... Yo el otro día estaba escribiendo un artículo sobre eso y fíjate que a mí me escriben de 46 países en el mundo. Entonces, no importa costumbres, idiomas, parece que cuando sucede el mensaje de los sueños, siempre está un mensaje. Yo lo entiendo, no sé por qué. O sea, yo lo entiendo porque independiente de donde sea. Si es que precisamente estaba diciéndole a la directora de que a raíz de eso, de 40 pasé a 46, porque la gente me dijo, te vi por Caracol y me escribieron de Ucrania, de Singapur, Wow. de Japón, de unas islas que no sé, y de Eslovenia. ¿Se ven todos estos sitios? Sí, claro, son 46 países, ¿verdad? Increíble, Candy. Sí, es increíble eso. Yo sostenía la cuestión de, por ejemplo, en el caso, cuando las madres sobre todo, las madres son muy protectoras, cuando se van es difícil alejarse de su familia. En estos días he tenido un caso donde como 5 hermanos no han podido Esa mamá aceptar, sigue ahí presente de alguna manera. Candy, ya nos están vas... manifestándose. Ya nos vas a contar esa historia porque tenemos otra invitada que quiere estar aquí con nosotros compartiendo ese tema y Ahmed ya está listo para recibirlas porque tenemos a dos. Con un par de mujeres, Dios mío santísimo. Candy, ayúdame. Es que aparece en mi sueño. Eso es Margarita peligroso. Reyes y Alexandra Restrepo aparecen en mis sueños. Ay, Dios mío. Y me hacen una cantidad de cosas raras. Candy, auxilio. ¿Cómo vas? Hola, Alexa. Hola, Alexandra. ¿Cómo estás? Dale. Siéntate aquí. Bueno, dos invitadas, Márgara, que me imagino que quiere compartir sus experiencias o sus sueños con Candy. Claro. Y Alex, que ha tenido también, digamos, esa sensibilidad especial para percibir algunos mensajes o algunas situaciones. Vamos a oír el caso de Alex para que lo comentemos aquí con Candy y ahorita Márgara también nos cuente un poco de sus sueños. Bueno, ¿desde dónde arranco? Por ejemplo, ¿qué cosa? Había una vez cuando yo tenía 2 años que tuve un sueño. Bueno, todo empezó en donde yo me crié. Yo me crié en una casa muy vieja en el centro de Bogotá, en la Candelaria. Y había muchos entes o muchas entidades ahí. Energías bastante fuertes. Yo estaba muy pequeñita, realmente no tengo muy claro qué era lo que pasaba. Pero yo oía gritos, mis tías salían corriendo de la cocina para esas casas grandes con corredores, 3 salas, el comedor. Entonces para ir a la cocina era todo un paseo, te demorabas media hora. Uno siempre sentía la energía aquí atrás, como que te perseguía. No, tú prendías la luz del corredor y uno nunca pasaba el corredor caminando, sino que uno siempre pegaba la carrera hasta la cocina. En la parte de atrás había un cuarto, que era como el depósito y el cuarto del servicio. Y a veces cuando venían mis primas de Cúcuta a estudiar se quedaban ahí, pero siempre a la medianoche uno oía el grito y salían corriendo y es que se aparecía un hombre muy alto vestido de blanco y una mujer muy bajita al lado. Entonces se sentían cosas en el corredor. Mi tía, que en paz descanse, veía una viejita, yo nunca la vi pero siempre la presentí. A mí me pasaban cosas muy extrañas como que abría las puertas con llave. Tenía un tema muy raro con las paredes, que estoy trabajando, porque yo sentía que me iba como entre las paredes del apartamento. No me pregunten cómo, porque es como una sensación que tengo de las paredes. Como si las atravesaras. Como si las pasara. Y de hecho tengo un problema que pues no me da pena contarlo, y es que llevo mucho tiempo comiendo pared. Y es una necesidad, ¿Cómo yo comiendo rascando pared? la pared y comiendo pared. ¿Y eso qué significa? No lo sé, mira, estoy trabajando. Debe hacerlo desde no es niña. falta de calcio, no es falta de calcio porque tomo calcio, me han hecho exámenes y todo y no tiene nada que ver con el calcio. Es que lo veas ahí. Y es un comportamiento extraño Sobre todo por lo que... porque yo una tengo forma de escapar. de la pared, porque Sí, había algo sí. sobre la pared. Sí, es una forma de escapar. Bueno, yo siempre he sentido que yo a esa casa no vuelvo, que no vuelvo a entrar y que nunca quiero volver a entrar porque no sé por qué. Siento que si entro no vuelvo a salir, o por lo menos no salgo yo. Y me soñé muchos años y todavía me soñaba con esa casa y como con personas de pelos largos, con túnicas muy largas. Mi papá era un poco escéptico en esa época y decía que éramos unas viejas histéricas hasta que un día le pasó. Un día nosotros nos fuimos para el club y cuando llegamos él estaba pálido en la puerta de la casa y todos, ¿qué pasó? No, vine a tomar aire. Tiempo después nos contó que él estaba en el estudio escribiendo, en esa época le escribía un programa de radio
y empezó a sentir que le tiraban cositas a la ventana. Entonces él dijo como, a mí no me vengas a fregar. Y cogieron la silla en la que estaba, lo subieron y lo bajaron. Y mi papá además es un señor grandísimo. Él salió y después dijo, no, nos vamos de acá, esta casa pues hay que dejarla. Empezaron a investigar y parece ser que como son casas tan antiguas, en una época habían hecho magia negra en esa casa. Al parecer a uno de los dueños, que era un gay, lo habían matado el amante por celos y lo había arrastrado por toda la casa y lo habían cerrado en un closet que quedaba como en uno de los pasillos de la casa. Entonces obviamente las energías que se manejaban ahí eran energías muy fuertes, muy densas. Y yo creo que eso lo marca a uno mucho de niña. Mi hermana, por ejemplo, también tuvo experiencias. Ella estaba muy pequeñita, pero ella me dice como que yo me paraba al lado de la cuna y la sacaba de la cuna. Yo, Andrea, usted está loca. Me decía, se lo juro. Yo digo, Andrea, yo no me acuerdo. Pero es de Alexandra, porque yo quiero que Candy nos explique qué es esto que le pasó a Alexandra cuando era No, y lo del tema de las paredes nos quedamos todos que me causó mucha inquietud. Sí, bueno, ustedes saben que yo creo en la reencarnación. Ay, no. Sí. Ya, ok. Hasta luego, quítenme el micrófono. No, pero espérate, Candy. Yo creo en la reencarnación y yo sé que vengo de otras vidas atrás, ¿verdad? En el caso de Alexandra, ¿verdad? Lo que siento es que ella tiene que haber estado encerrada. Ella estaba encerrada entre paredes, por eso es una forma como de arrancarla a pedacitos, sí, de escapar, de salir de ahí. Pero entonces, todavía lo tiene pendiente. Ahora, la gente olvida. No sé si la vez pasada hablamos de que cómo eran los sueños a través de nuestras vidas, ¿no? Yo digo que son una guía, pero por ejemplo, cuando uno está pequeñito, los niños, las abuelitas dicen, está sonriendo, está soñando con los angelitos, está cerca de la luz, como digo yo, no tienen problema. A los 3 años los niños comienzan a tener pesadillas, corren para la cama de los papás, comienzan a visionar lo que será el futuro, los problemas que van a tener. Después lo bloqueamos, como a los 7 años lo bloqueamos. Entonces es muy fácil que los niños vean espíritus. Fíjate, tienen amigos imaginarios, o por ejemplo dicen que aquí viene una señora que me visita, porque ellos sí los ven, son tan inocentes que lo pueden manejar, ¿verdad? Ahora, lo que a lo largo de mis 60 años he notado, que solo cuando hay como muertes violentas, esos espíritus se quedan grandes, o sea, para ellos muchísimo tiempo, porque no es el tiempo nuestro, pero se quedan como porque quieren, yo no diría como vengarse, pero sí quieren desfogar rabia. Sí, la rabia que tienen, y me han pasado 2 casos. 2 casos, uno, en el caso de ella, sabemos que esas personas todavía siguen ahí porque lo que pasó fue muy violento. Fue muy violento. Pero, Candy, muy violento, antes de pero que en el caso mío, entonces lo de la pared y lo de la atravesada de la pared no tiene, o sea, es algo de una vida pasada, pero no tiene nada que ver con la experiencia que vivió en esa casa y con los seres que habitaban esa casa. Pues debía ser, siendo ella tan niña, era muy fácil que pudiera sentirlos, que tuviera temor, porque le hacía recordar eso, y fíjate que ella no ha podido olvidar y todavía sueña con eso. Está comiendo la pared, pero es una forma de arañar. Con ese, digamos, ese parámetro. Sí, porque llevo de verdad que te juro, he hecho de todo. ¿Cómo rompe eso? Alex, y de verdad no sería, ¿la casa todavía existe? La ¿Y casa, no serías capaz de entrar? ¿Tú no irías conmigo a la casa? No iría, realmente no iría. Tuvo que haber sido algo muy fuerte. Que tú tienes y los sueños de ella siempre van a estar en la casa. Es como si hubiera dejado de hacer algo allá. Exacto. Pero es como si hubiera me dejado ha de hacer algo pasado allá. toda la vida y es como... en algunos momentos de mi vida yo he viajado mucho por el mundo y en todos los sitios a donde he llegado he tenido encuentros con personas que son videntes o que trabajan. Es como que la vida te lleva sin querer a esos sitios y siempre me han dicho que yo soy medium, que yo tengo la capacidad de ser medium, que algún día voy a pasar un espíritu y muchas veces me ha pasado, o sea, no que lo pase, pero sí que lo siento y que recibo como mensajes. Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con los chicos en la escuela, he tenido unas experiencias bastante extrañas sobre la vida de los muchachos y son como imágenes que te llegan de cosas, no me pregunten cómo, empiezas a trabajar un poco de cosas que son internas de ellos, pero son como si alguien me lo dijera al oído. Exacto. Es como si tú tuvieras como dicen en Cuba, tienes ahí el papa que te dice, caballero, lo que tienes que hacer, más o menos. En Alex, pero lo que pasa es que ella lo bloquea. Muchas historias. Tú lo bloqueas. Sí, ella lo bloquea. También ella lo bloquea, le da mucho temor. De antes. Candy, ya vamos a continuar, además porque Margarita también me imagino que quiere contarnos o preguntar algunas cosas.